Reciban bendiciones todos los hermanos en este día. Hoy vamos a tocar el tema de la reconciliación. Al principio, Dios, al crear los cielos, la tierra, todo, también creó al hombre y a la mujer. Y Dios le dio mandamientos, un solo mandamiento a ellos, que ellos podían comer de todos los árboles que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y el mal. El hombre desobedeció. Cuando él siguió la corriente de la mujer Eva, que fue precisamente engañada por el adversario del diablo, seducida por el adversario del diablo. A partir de allí, la relación que había entre Dios y el hombre, que era única, se murió, se acabó, terminó. El hombre había desobedecido a Dios en ese mandamiento. Y a partir de allí, el hombre ha quedado en enemistad con Dios. Por eso Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha iniciado desde la antigüedad la reconciliación del hombre con él. Aquí hay algunas cosas importantes que reconocer. En primer lugar, la reconciliación quiere informarnos que se trata de volver al principio de la relación que había del hombre con Dios. En el principio el hombre conversaba con Dios, el hombre veía a Dios, el hombre conocía a Dios. Pero una vez que desobedeció, dice, sus ojos fueron abiertos. En ese instante se cumplió lo que Dios había dicho. Cuando comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y el hombre murió espiritualmente. Ahora bien, Dios también, a través del sacrificio de Cristo, ha querido reconciliarse con el hombre y ha puesto todas las cosas de tal manera y de tal forma que es el hombre que tiene que buscar a Dios para reconciliarse con Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, que la desobediencia de un hombre trajo como consecuencia la muerte a todos los hombres. Pero la obediencia de un hombre trajo la oportunidad de esperanza de vida también a todos los hombres. Y como dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, a través del sacrificio de Cristo, ha puesto las pautas para la reconciliación. Y es el hombre ahora el que tiene que buscar, tiene que acercarse, según las normas de Dios, para poder reconciliarse. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos también en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque quisiera
hacer algo por él, no puede. Porque nos dice también en el libro de Romanos de que el hombre que vive conforme a la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y aunque quisiera, dice, no puede. De manera que es Dios quien le está buscando. Es Dios quien le está llamando, quien está haciendo lo posible para que el hombre se reconcilie con él. Ahora bien, la reconciliación es necesaria, sí, es necesaria. En el libro de Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y note esto, Adán cometió el delito de desobedecer a Dios, pero en Adán está la descendencia, ¿verdad?, de todos los hombres. De manera que, aunque usted, amigo, usted, hermano, no haya cometido el delito que cometió Adán, usted sufre las consecuencias. Y esas consecuencias son precisamente la muerte. Ahora Dios quiere hacer posible que usted, amigo que oye, hermano que escucha, podamos reconciliarnos con Dios. Ahora bien, ¿cómo Dios ha reconciliado todas las cosas en el sacrificio de Cristo? Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, nosotros encontramos en el capítulo 2, ¿verdad?, que Dios, hermanos, ha hecho una reconciliación extraordinaria. En primer lugar, Dios reconcilió al hombre con el hombre. Muchos de nosotros nos quedamos pensando de la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Hermanos, la enemistad del hombre con el hombre viene desde el principio de la historia. Cuando Caín tomó envidia de su hermano, lo convirtió en su enemigo y lo mató. De allí en adelante el hombre ha tenido enemistad con el hombre, especialmente con aquellos hombres que hacen la voluntad de Dios y aquellos que no lo hacen. De manera que la enemistad entre el judío y el samaritano, esa enemistad viene desde el principio de la historia. ¿No? Entonces Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos dice en el libro de Efesios, que Dios ha hecho posible que haya esa reconciliación del hombre con el hombre. Ahora, es posible que el judío, el griego, el blanco, el negro, que todas esas enemistades que existían cuando se obedece el evangelio, esta enemistad desaparece. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha hecho, esa reconciliación. En segundo lugar, hermanos, en el transcurso del tiempo, desde la creación hasta el libro de Éxodo, ¿verdad?, hasta ese tiempo después del diluvio y todas esas cosas, ¿verdad?, Dios estableció una ley para controlar, ¿no?, ese desafuero que tenía el hombre contra el hombre. Sin embargo, esa ley que Dios puso para controlar las actividades del ser humano en los días de Moisés, ¿no?, en la antigüedad, vino a ser la ley. Pero la ley no la podía cumplir tampoco ningún hombre, porque
Todos teníamos la mancha del pecado que había cometido Adán. Estábamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán. De manera que era imposible para nosotros cumplir con la ley que Dios había establecido a través de Moisés. No era posible. Sin embargo, Dios nos enseña que en el sacrificio de Cristo, esa ley que era opuesta a nosotros, esa ley que era contraria a nosotros, esa ley que nos impedía acercarnos realmente a Dios, en el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, nosotros hemos pasado y hemos vencido esa barrera. Hemos terminado con la ley de Moisés. De manera pues, hermanos y amigos, usted no tiene que cumplir con la ley de Moisés en estos tiempos. Yo no tengo que cumplir con la ley de Moisés en estos tiempos, porque Cristo la cumplió. Y esa es una de las razones que nos encontramos también en la Biblia, porque también decía, el hombre que haga estas cosas, dice, por ella vivirá. Por ella vivirá. Jesús hizo eso. El Cordero perfecto hizo posible borrar las enemistades del hombre con el hombre y borrar la enemistad del hombre con la ley. De manera que eso nos ha acercado un poco más a Dios. En tercer lugar, la ofensa de Adán en el jardín del Edén es algo tan profundo que hizo que Dios se apartara de él, lo sacara del jardín del Edén y que Dios entonces le pusiera alguna pauta para acercarse a él. La muerte de animales, sacrificios de animales, le puso vestiduras de animales. Pero el sacrificio de Cristo, como dice en el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir la ley, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando habla de nacido de mujer, habla de aquella condición que Dios había dicho a ellos que tenían que llenar la tierra y fructificarla. Fíjese, la enemistad de Dios con el hombre era tan profunda que solamente había una forma de solucionarla: la muerte del Cordero, la muerte de Cristo clavado en la cruz. Con esa muerte, Dios reconcilió al hombre consigo mismo, tal como nos habla el libro 2 de Corintios en el capítulo 5. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no el hombre, sino Dios. Nos ha dado la oportunidad de acercarnos. De manera que la reconciliación que Dios ha hecho, primeramente ha sido la reconciliación del hombre con el hombre. No debía de haber enemistades. No debería haber pleitos, envidias, etc. En segundo lugar, la ley de Moisés impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios para hacer posible una buena relación. Pero en tercer lugar, aquella ofensa que el hombre le dio a Dios en el jardín del Edén al desobedecer su palabra, que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue una ofensa grande. Fíjese, cuando Dios le llamó en el jardín del Edén, preguntó: Eva, ¿qué hiciste? Eva dice:
Perdón, le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Dice, la mujer que me diste. Cuando fue de la mujer, le dice, no, la serpiente que tú creaste me engañó. Entonces se fueron cubriendo uno por uno de lo que habían hecho. Pero Dios en su misericordia y en su bondad trabajó, hizo, planificó para que el hombre pudiera estar en paz con él. La redención, hermano. Perdón, la reconciliación es que nos hace volver al principio de la creación. Si usted, hermano, si usted, amigo, que oye esto, cuando obedece el Evangelio, si usted persevera hasta el final, usted también va a tener esa relación que hubo al principio, tal como dice el apóstol Juan en el libro de Juan, en primera de Juan 3. Mirad, hijito, que somos ahora. Pero dice, cuando Él se manifieste, dice, nosotros le veremos tal como Él es. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a volver al principio de la historia que teníamos con Dios. Por eso es importante reconciliarse con Dios. Hermanos, amigos, esta es su oportunidad para que usted se reconcilie con Dios. Dios ha dado lo mejor de Él, su Hijo unigénito, Jesucristo, para que muriera en la cruz, para que a través de su sangre, a través de su sacrificio, usted llegue a Dios pidiéndole perdón, obedeciendo el Evangelio, oyendo, creyendo y arrepintiéndose y bautizándose para una nueva vida. Esta es su oportunidad. Entonces, no la desperdicie. Es lo único que tenemos. No hay más nada. Y estamos llegando al tiempo del fin. Verdaderamente, es bastante corto. Queremos invitarles una vez más, estimados oyentes, estimados hermanos. Si usted tiene alguna dificultad con su hermano, que le haya ofendido, que le haya hecho algo en el cual usted no se sienta bien, es su oportunidad de reconciliarse con él. Porque si usted no perdona a su hermano, como dice Jesús mismo en el libro de Marcos en el capítulo 11, 24, 25, ¿verdad? Si usted no perdona, dice, Dios tampoco te va a perdonar. De manera que hay que reconciliarse, hermanos con hermanos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos desaveniencia, pero podemos reconciliarnos. Y al mismo tiempo, cuando obedecemos el Evangelio, nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo y venimos a ser parte de la familia de Dios. No desperdicie su oportunidad. Este es el tiempo aceptable. Es el tiempo de la salvación. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y haya bendiciones para todos. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar